La verdadera fortaleza. Hábitos sorprendentemente sencillos de una mujer espiritualmente fuerte, de Mary Cashian, leído por el Sayanet Granados. Aquí no hay mujeres débiles. Decidida, se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo. Se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Proverbios 3, 17-25. Solía ser buena en las pulseadas y me sentía orgullosa de ello. Podía vencer a todas las chicas en mi escuela secundaria y a muchos de los chicos también. Al ser la única niña en una familia de 6 hijos varones, estaba decidida a demostrar que era igual de fuerte que mis hermanos. Todo lo que ellos podían hacer, yo era capaz de hacerlo mejor. Pegarle una pelota de béisbol, realizar actos de equilibrio a lo largo del puente por donde pasa el tren, construir una obra maestra de madera en el garaje de papá, trepar a un árbol, recoger un puñado de babosas, no tenía ningún problema, podía hacer cualquier cosa. Independientemente, capaz, segura, valiente, fuerte, esa era yo. Mi actitud de que todo se puede fue reforzada por el surgimiento de la segunda ola del feminismo. Durante mi niñez, los medios estaban plagados de canciones que alentaban el empoderamiento de las mujeres. Me sabía de memoria la mayoría de las letras y a menudo las tarareaba a lo largo del día. Estas botas están hechas para caminar, de Nancy Sinatra, me convenció de que una mujer fuerte puede aplastar a cualquier hombre que se atreva a molestarla. Cuidado, muchachos, uno de estos días mis botas van a caminar sobre ustedes. La melodía pegadiza de Aretha Franklin me fortaleció para demandar con valentía que mis 5 hermanos y todos los demás hombres en mi vida me respetaran. Y luego estaba Soy Mujer de Helen Reddy, la cual me reafirmó que tengo que ser fuerte, incluso invencible. Así es, estaba convencida de que ser mujer se trataba de ser fuerte e invencible. Les tenía poca paciencia a las chicas que no comprendían este concepto fundamental. Las otras chicas se contentaban con inscribirse en el curso obligatorio de economía doméstica. Sin embargo, yo no. En cambio, persuadí al director para que me permitiera cursar mecánica, artes industriales con los varones, y creo que obtuve la mejor calificación de la clase. Era ambiciosa, una líder. Emprendí un pequeño negocio, comencé una banda de rock. Era presidenta del club cristiano. Después de terminar la preparatoria a los 16 años, convencí al encargado de una tienda importante para que me contratara como conserje nocturno, un puesto físicamente demandante que solo había sido ocupado hasta ese entonces por hombres fornidos. El salario era 4 veces más alto de lo que podría haber ganado como vendedora o secretaria. En la entrevista presioné para obtener la oportunidad de demostrar que podía hacer el trabajo tan bien como cualquier hombre. Cuando me contrataron por un periodo de prueba, sabía que necesitaba hacerlo incluso mejor. Gracias a ese empleo, ahorré el dinero suficiente para pasar casi un año en Europa y pagar mis estudios universitarios. De mis 6 hermanos, soy la única que obtuvo un título profesional y la oportunidad de escalar en el campo empresarial. Estos eran logros grandes para un hijo de una familia de inmigrantes pobres y especialmente para una chica. Era una mujer fuerte. Así es, era fuerte de todas las maneras que el mundo admiraba. No obstante, al pasar los años, comencé a sentir que no era tan fuerte como creía ser. Mientras más leía la Biblia, mis principios eran cada vez más desafiados con respecto a lo que verdaderamente significaba ser fuerte. Me di cuenta de que doblegar mi voluntad para hacer aquello que Dios quería que hiciera requería una fuerza que no poseía. Era lo suficientemente fuerte para reclamar mis derechos, pero no lo bastante fuerte para renunciar a ellos. Con renuencia, concluí que aquello que exaltaba como fortaleza era por lo general un poco más que obstinación, insolencia, autosuficiencia y autopromoción orgullosa. Y luego conocí a Per Pudi. Ese era su nombre, de verdad. Per asistía a la iglesia en la cual crecí, la pequeña iglesia rosada de la esquina. Era en mi adolescencia y mis 20 años. Per me invitaba a su casa cada vez en cuando para tomar té Orange Pekoe y jugar algunas rondas emocionantes del juego del tejo. Per era de edad avanzada, muy anciana. Tenía pequeñas venas azules, cabello canoso, dentadura postiza, anteojos con un cristal grueso que hacían que su ojo derecho se viera más grande que el izquierdo.
medía quizás 1,5 metros, y eso era con sus modestos zapatos de tacones Mary Janes puestos. Pearl era tan frágil que un fuerte viento podría haberla partido a la mitad. No tenía un título universitario, no había escalado en el campo empresarial, no tenía la arrogancia resuelta y confiada de sí misma de todas las mujeres triunfadoras poderosas con las que normalmente me juntaba. Sin embargo, en la medida en que fui conociéndola, descubrí que era una mujer en verdad fuerte. Curiosamente parecía incluso más fuerte que las mujeres poderosas a las que admiraba y trataba de imitar. Pearl no exhibía la clase de fortaleza intrépida, atrevida, egoísta y demandante que el movimiento feminista había cultivado en mí y muchos de mis pares. Ella poseía una clase de fortaleza diferente, una fortaleza mucho más amable, mucho más hermosa, mucho más real, mucho más genuina, mucho más profunda y mucho más poderosa. La fortaleza de Pearl estaba acompañada de un espíritu suave y apacible. La clase de espíritu femenino del que habla la Biblia es de gran valor delante de Dios. Primera de Pedro 3:4. Ella era una mujer de fe con convicciones profundas e implacables. Esta mujer dulce y amable era valiente, resuelta, apasionada, audaz, una vencedora de 80 y tantos años, 1,50 m, que tomaba té Orange Picot, jugaba al tejo y era una gigante espiritual, una fuerza que había que tener en cuenta. Aprendí de Pearl que la fortaleza que viene de Dios posee una textura muy diferente a la fortaleza de este mundo. También aprendí que la fortaleza puede venir en toda clase de formas y tamaños. Pearl era Pearl. Ella no necesitaba obtener un título universitario, escalar en el campo empresarial o adoptar un conjunto diferente de características de personalidad para ser una mujer fuerte. Tampoco necesitaba ser joven, sexualmente atractiva ni llena de energía. Cuando la vista de Pearl falló y ya no era capaz de ponerse sus Mary Janes, jugar al tejo o preparar la taza perfecta de té, su fuerza interior continuó brillando, cada vez más fuerte y hasta el final. Pearl fue mi heroína. Era una mujer que tuvo el hábito de vestirse con la verdadera fortaleza. Nuestro Padre Celestial desea que todas sus hijas sean fuertes. Quiere que todas nosotras nos revistamos de fortaleza y dignidad y nos preparemos para el trabajo. Quizás usted sea introvertida o extrovertida, le encante el rosa o lo odie, trabaje como directora general o como camarera, se siente cómoda en la cocina o en la pista de carreras. Tal vez sea la clase de mujer que elige un perfume para su lista de deseos de Navidad o del tipo que preferiría recibir una herramienta eléctrica. Brett, si estás leyendo, esto me gustaría, un cepillo eléctrico para madera Bosch o Makita, por favor. Independientemente de nuestras distintas personalidades, intereses y dones, todas podemos convertirnos en mujeres fuertes de Dios. Estimo que la razón por la que usted escogió este libro es porque quiere ser fuerte. Quizás haya tenido una Pearl en su vida que la ha inspirado con una visión de la fortaleza espiritual, una mujer de Dios mayor que ha sido un buen ejemplo, o quizás sospecha que a la fórmula popular para lo que significa ser una mujer fuerte le falta y está perdiendo su marca. Tal vez se sienta débil o incapaz. Quizás ya esté cansada de simplemente pretender ser fuerte. Cualquiera sea su motivación, tenga por seguro que su deseo de ser fuerte está alineado con lo que Dios quiere para usted. Él no quiere que las mujeres sean débiles y cobardes, sino que desea que demostremos verdadera fortaleza. Ella se reviste de fuerza. ¿Cómo obtenemos la verdadera fortaleza? La Biblia nos enseña que esta comienza cuando creemos en Jesucristo. Una vez que lo hacemos, nos llenamos de su fuerza. El Espíritu Santo nos hace fuertes en el Señor. Asunto sellado. Somos fuertes porque Dios nos hace fuertes. Él hace el trabajo. Eso es parte del don que recibimos desde el momento en que somos salvas. Sin embargo, la Biblia también dice que tenemos la responsabilidad de aprender a revestirnos de la fuerza que Dios provee. La mujer virtuosa, decidida, se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo. Proverbios 31:17. Ambas metáforas implican que esta fortaleza requiere de una acción continua de nuestra parte. Nos ceñimos nuestra ropa todos los días, múltiples veces al día.
La ropa del gimnasio, la ropa para trabajar, vestidos, ropa cómoda, ropa de noche, accesorios, abrigos, chaquetas, zapatos, sandalias, botas de nieve, pantuflas. Aprestarnos para el trabajo también indica una acción continua. Esto vincula el proceso de ejercitar la fuerza espiritual con el proceso de ejercitar la fuerza física. Nuestros brazos no se van a volver más fuertes si solo vamos al gimnasio una vez al año a fin de ejercitar nuestros músculos en el reluciente banco para levantar pesas. No, fortalecemos nuestros brazos al crear el hábito de levantar pesas a diario. Proverbios 31:17 nos muestra que una mujer se va fortaleciendo espiritualmente al incorporar hábitos a su vida que ejerciten su fuerza. Los hábitos son actos pequeños y aparentemente insignificantes. Estas acciones en el momento no parecen gran cosa. Los cambios que producen son tan sutiles que resultan casi imperceptibles, por lo que es fácil minimizar la importancia de los mismos. ¿Cuál es la diferencia si hoy no me ejercito o si disfruto de un refresco? No mucha. No obstante, si de manera sistemática dejo de ejercitarme y continúo consumiendo un refresco cada día, de aquí a un año mi cuerpo se atascará como una bicicleta vieja oxidada y habré aumentado unas 15 libras o 7 kilos extras. Las elecciones individuales pueden parecer insignificantes, pero ciertamente no son intrascendentes. Las pequeñas decisiones se acumulan con el tiempo. Las acciones pequeñas que se realizan con regularidad producen grandes resultados. Una serie de pequeñas decisiones negativas conducirá a resultados negativos significativos. Una serie de pequeñas decisiones positivas conducirá a resultados positivos significativos. Es la regularidad del hábito en el curso del tiempo más que la magnitud de cada acción individual lo que marca la diferencia. Este libro aborda hábitos sorprendentemente sencillos de una mujer espiritualmente fuerte. Trata de las pequeñas cosas que podemos hacer de manera continua para fortalecer nuestro ser espiritual. Voy a ser muy directa con usted. No hay una fórmula secreta, una solución rápida o una píldora mágica. No existen los atajos. Convertirse en una mujer fuerte no es algo que sucederá de la noche a la mañana. Se necesitan años de hábitos constantes, miles de pequeños pasos de obediencia aparentemente insignificantes. Estos pequeños pasos dados de manera constante con el tiempo producirán un cambio radical en nuestras vidas. Los hábitos piadosos son los que nos convertirán en mujeres fuertes de Dios. Tenía dudas en cuanto a si debía subtitular este libro Secretos de una mujer espiritualmente fuerte en lugar de Hábitos de una mujer espiritualmente fuerte. Secretos podría haber conseguido una mayor venta. Hábitos resulta muy cotidiano, poco interesante, tedioso, monótono. Secretos suena mucho más misterioso, intrigante y tentador. Pensaba en que las mujeres estarían emocionadas de recibir algunos secretos nuevos y me preguntaba si estarían igual de dispuestas a que se les recordara todas las pequeñas decisiones rutinarias, diarias que necesitan hacer constantemente a fin de volverse fuertes. Vivimos en un mundo donde prevalecen las fórmulas secretas y las soluciones rápidas. Por lo tanto, a menudo perdemos de vista la simple pero profunda verdad fundamental de que el esfuerzo firme y constante a lo largo del tiempo es la mejor forma de progresar. ¿Existe una fórmula secreta para ser fuerte? No, no existe. Solo queda la antigua sabiduría que establece los hábitos necesarios para construir la fortaleza espiritual. ¿Conllevan estos hábitos esfuerzo? Sí, por supuesto que sí. Sin embargo, no son prohibitivos ni complicados, son sencillos. En realidad resultan tan sencillos que es fácil pasarlo por alto. En este libro encontrarás 7 hábitos sorprendentemente sencillos y es posible que los mismos no encabecen la lista si le fuéramos a preguntar a las mujeres sobre aquellos hábitos importantes para construir la fortaleza espiritual. Los hábitos elementales de leer la Biblia, orar, memorizar, asistir a la iglesia y tener comunión cristiana es muy probable que los encontremos, ya que son disciplinas vitales para una vida espiritual saludable. Casi no hace falta decir que usted se beneficiará si continúa cada vez llevando a cabo estas conductas. Los hábitos que se presentan en este libro son igual de importantes. Los mismos no pretenden reemplazar las disciplinas de leer la Biblia y orar, sino acompañarlas y edificar sobre las mismas. Se trata de una lista que no es absoluta. Sin duda existen otros hábitos que podrían agregarse.
Entonces, ¿por qué quizás se pregunte escogí estos hábitos en particular? Porque específicamente contrarrestan los hábitos que socavaron la fuerza de un grupo de mujeres que el apóstol Pablo caracterizó como débiles. Estos hábitos habrían impedido que estas mujeres se volvieran débiles y las hubiesen hecho espiritualmente fuertes. Los 7 hábitos para desarrollar la fortaleza sobre la que vamos a hablar en este libro no implican grandes cambios radicales que pueden suponer una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. No son tareas difíciles que necesitará sumar a su lista de quehaceres diarios. Algunos quizás requieran un mayor seguimiento, pero en su mayoría son solo pequeñas actitudes correctivas y maneras de pensar, las cuales no le consumirán mucha energía a fin de ponerlas en práctica. Son pequeñas cosas sencillas que puede hacer todo el tiempo. No obstante, las mujeres que hagan estas cosas de manera constante se volverán más fuertes. No será así para las mujeres que solo piensen en hacerlas o solo las hagan de vez en cuando. Pequeñas mujercillas débiles. Algunas mujeres en la iglesia de Éfeso eran débiles. Pablo le advirtió a Timoteo sobre las personas impías que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles en 2 de Timoteo 3:6. No sé usted, pero si un pastor prominente me llamara débil públicamente me sentiría insultada. Dado la connotación de la palabra griega que Pablo utilizó, las mujeres en la iglesia de Timoteo probablemente se hayan sentido de la misma manera. Permítame explicarle por qué. El término griego para mujer es el sustantivo femenino ginaikis, pero Pablo les llamó a unas mujeres ginaikarion. Carión es un diminutivo, el cual se agrega al final de la palabra para indicar que se trata de una versión más pequeña o de un grado inferior que su raíz. Puede referirse a alguien o algo que sea más pequeño en tamaño o calidad, más joven o más bonito. Los músicos saben que la palabra diminuendo significa deben disminuir el volumen o la intensidad con la que están cantando o tocando. No tenemos muchos sufijos con valor diminutivo en español y los que sí tenemos por lo general solo hacen referencia al tamaño, sin las otras connotaciones, como el sufijo ito en cerdito, librito, por ejemplo. Sin embargo, muchos otros idiomas como el griego, latín, francés y polaco aplican diminutivos gramaticales a los sustantivos. El alemán, que fue mi lengua materna, es otro. Por lo general usa el sufijo diminutivo chen. Brot es una barra de pan. Brotchen es un panecillo. Katze significa gato. Katzen es un gatito. Punkt significa punto. Punket es un puntito. Usted entiende la idea. A veces, los diminutivos tienen valor afectivo. Frecuentemente se utilizan cuando les hablamos a los niños pequeño Tim, para expresar cariño e intimidad, amorcito, gatito, osito, o en los sobrenombres le llamamos Miguelito a Miguel. No obstante, en otros contextos los diminutivos se utilizan para indicar que alguien o algo es débil o inmaduro. Por ejemplo, a uno de los últimos emperadores romanos de Occidente se le llamó Rómulo Augusto por el primer rey legendario de Roma, Rómulo y su glorioso primer emperador, Augusto. Sin embargo, le agregaron el diminutivo despectivo Ulu a su nombre llamándole Rómulo, Augustulo, pequeño Augustulo, con el objetivo de manifestar que era inferior a estos grandes líderes y ridiculizar la ineptitud del joven emperador. Augustulo no duró ni siquiera un año antes de ser depuesto. Cuando Pablo llamó a las mujeres de Éfeso Gina y Carión, no estaba utilizando el diminutivo de manera positiva. No estaba diciendo que lucían bellas en sus zapatos de moda, tampoco estaban empleando un término afectivo. Todo lo contrario, sus dichos fueron similares a un insulto, fue una ofensa. Pablo literalmente les estaba llamando mujercillas o pequeñas mujeres débiles, y no se estaba refiriendo a su estatura. Guinay Carión contiene la idea de pequeñez, inmadurez e insuficiencia. Traducir esta palabra al español no es tarea fácil. Diferentes versiones de la Biblia utilizan los términos débiles, vulnerables, tontas y mujercillas. Lo importante aquí, el concepto que quiero dejarle con toda esta explicación sobre los diminutivos es que estas mujeres eran menos de lo que deberían haber sido. Eran versiones atrofiadas de la verdadera feminidad. Eran débiles en un sentido de inferioridad. No eran maduras ni ejemplos hermosos de cómo debieran ser las mujeres fuertes de Dios.
simplemente eran mujercillas débiles. Amigas fuertes. ¿Era Pablo machista? ¿Enemigo de las mujeres? ¿Una víctima de la ideología patriarcal de su época? Muchas mujeres modernas se ofenden ante el hecho de que Pablo les haya llamado a estas mujeres débiles. Si un pastor o bloguero fuera a usar esa etiqueta para las mujeres hoy, el universo de Twitter estaría explotando de ira. Lo acusarían de ser un malvado misógino sexista. Como mínimo se le vería como un grosero políticamente incorrecto con una gran necesidad de algún tipo de capacitación en materia de género. Basándose en esta etiqueta peyorativa que Pablo les explicó a las mujeres en Éfeso y se las aplicó, y algunas otras cosas que escribió acerca de las mujeres, muchos concluyen que era una persona machista, que no consideraba a las mujeres como iguales. Sin embargo, no creo que esta conclusión esté justificada. Pablo tenía muchas amigas cercanas fuertes. Sus cartas mencionaban a 12 mujeres por sus nombres, mujeres fuertes que trabajaban con él en el ministerio del Evangelio. Estaba Cloé, cuya familia le informó a Pablo sobre las rivalidades en la iglesia de Corinto, 1 de Corintios 1:11. Ninfas, la mujer que reunía en su casa la iglesia Laodicea, Colosenses 4:15. Apia, anfitriona de la iglesia de Colosas, Filemón, versículo 2. Lidia, una mujer emprendedora, adinerada, que estaba involucrada en la venta de telas de púrpura, cuya casa se había convertido en la central de operaciones para el ministerio de Pablo y Silas en Filipos. Hechos 16, 14 y 40. Y esta Febe, quien llevó y entregó la carta de Pablo a los romanos. Pablo describió a su fuerte compañera como diaconisa de la iglesia de Cencreas y patrocinadora. Ser patrocinadora o sponsor era un papel público influyente que las mujeres ricas tenían en el primer siglo del mundo grecorromano. Romanos 16, 1, 2. También estaban María, Trifena, Trifosa y Pérsida, mujeres fuertes a quienes Pablo reconoció por trabajar muy duro para proteger el Evangelio, versículos 6 y 12. Y luego estaban Evodia y Síntique. Estas dos mujeres eran fuerzas tan poderosas que constantemente chocaban. Pablo las animó a que arreglaran sus asuntos y se pusieran de acuerdo. Filipenses 4, 2, 3. Sin embargo, eclipsando a las tantas amigas fuertes de Pablo, encontramos a su amiga especial Priscila, la mitad femenina de la poderosa pareja ministerial conformada por Priscila y Aquila. Al igual que Pablo, Priscila y Aquila se dedicaban a la confección de tiendas de campaña. Conocieron por primera vez a Pablo en Corinto, donde lo invitaron a vivir con ellos y a trabajar juntos en su negocio de tiendas. Cuando estaban en Corinto, los tres amigos también trabajaron juntos para establecer una iglesia. Hechos 18:2. Más tarde, Priscila y Aquila acompañaron a Pablo en su viaje evangelístico hacia Éfeso. Hechos 18, 18 y 19. En Éfeso, Priscila y Aquila instruyeron a Apolos en el camino del Señor. Versículos 24 y 26. A medida que el número de creyentes aumentaba, se reunían como iglesia en la casa de la pareja. 1 de Corintios 16, 19. Su ministerio en Éfeso fue tan impactante que Pablo les dijo a sus amigos que todas las iglesias de los gentiles tienen una gran deuda de gratitud con ellos. Romanos 16, 3, 5. A Priscila y Aquila se los mencionaron 6 veces en las cartas de Pablo, y 4 de las 6 veces se mencionaba a Priscila en primer lugar. En la antigüedad, el orden de los nombres solía indicar prioridad o importancia. El hecho de que Pablo mencionara a Priscila primero podría sugerir que provenía de una familia romana influyente o que ella era la más fuerte en el ministerio y la más proactiva de los dos. Más allá de esto, es indiscutible que Priscila, a quien a veces se le llamaba Prisca, era una mujer cuya fortaleza Pablo respetaba y admiraba. Era una mujer fuerte. Como mencioné anteriormente, fue una parte esencial de la iglesia en Éfeso, así que quizás esa sea la razón por la que Pablo les llamó débiles a aquellas mujeres de la congregación de Éfeso. La diferencia entre ellas y Priscila resultaba evidente. Cuando Pablo las llamó despectivamente mujeres débiles, su punto era que no tenían que ser débiles, quería que fueran mujeres fuertes. Lo irónico es que tal vez ellas creían que lo eran. Sin embargo, por desgracia, sus conceptos de lo que hacía una mujer verdaderamente fuerte no se alineaban con los del Señor. Se habían descubierto que tenían malos hábitos, los cuales disminuían su fuerza espiritual.
Quizás imitaban el ideal cultural de lo que significaba para una mujer ser fuerte. Las mujeres en el antiguo Éfeso. Para tener una mejor comprensión de por qué las mujeres en la iglesia de Timoteo probablemente se consideraban fuertes, hagamos un breve recorrido por el antiguo Éfeso. Cuando piense en Éfeso, no piense en un pueblo pequeño y polvoriento con sus calles sucias y algunos pocos camellos y asnos amarrados aquí y allá. Imagínese una ciudad metropolitana, una de las más grandes del mundo, con un puerto de mucha influencia y el ritmo, la arquitectura y nuestra infraestructura de un gran centro comercial cosmopolita. Piensa en Chicago, Toronto, Los Ángeles. Eso la acercará más a la realidad. Éfeso era un importante puerto urbano grecorromano. En la época romana se le llamaba la primera y más grande metrópolis de Asia. En su época de apogeo, unas 250.000 personas vivían allí. Solo las poblaciones de Roma y Alejandría resultaban superiores. Un teatro que se mencionaba en Hechos en 19-29 era el más grande del mundo. Podía acoger a 24.000 personas en 3 niveles. Las puertas del espectacular teatro se abrían hacia la calle principal de mármol, la cual estaba flanqueada a ambos lados por altas columnas de mármol. A su alrededor habían fuentes hermosas, edificios cívicos, casas, negocios, una biblioteca, baños y un gran mercado. El centro cosmopolita también contaba con un burdel y un casino ubicados en una zona céntrica. Éfeso era una ciudad próspera. Las residencias de varios pisos de la clase media alta estaban situadas en la terraza norte de una montaña. Ellas mostraban 2 niveles de construcción y una opulencia increíble, con superficies que por lo general encendían los 10.000 pies cuadrados, 900 metros cuadrados aproximadamente. Algunas viviendas tenían pisos de mosaicos elaborados y paredes de mármol. Muchas contaban con agua corriente fría y caliente y baños calefaccionados. Eran mansiones incluso para los niveles de vida de hoy. De la población metropolitana, al menos un tercio eran esclavos. La mayoría eran empleados de servicio doméstico en residencias y podían esperar tener una vida más fácil que un campesino libre. Muchos esclavos ganaban dinero, algunos tenían sus propios esclavos. Es importante comprender que la esclavitud en aquel entonces era muy diferente del tipo de esclavitud que se vio en nuestro mundo occidental en el siglo XVIII y XIX. En la época de Pablo, algunos se vendían a sí mismos como esclavos, sabiendo que podrían llegar a tener un nivel de vida superior que valiéndose por su cuenta. Según la leyenda, Éfeso fue fundada por las amazonas mujeres guerreras, por lo que no es de extrañar que su pueblo creyera que una deidad femenina cuidaba la ciudad. A la diosa Artemisa se le describía como una virgen cazadora, con su arco y flecha y perros a su lado. El templo de Artemisa, también conocido como el templo de Diana, situado al norte de la ciudad, fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, tan grande como un campo de fútbol y 3 o 4 veces más grande que el Partenón de Atenas. Representaba el edificio más grande y más próximamente del mundo en aquella época, más prominente. Un historiador declaró que era más sorprendente que cualquiera de las otras 6 maravillas del mundo antiguo. Ese templo estatal era famoso, no solo por su gran tamaño, sino también por las magníficas obras de arte que contenía. Fue la principal institución financiera y de bienes raíces de Asia Menor, la cual aseguraba el dinero de sus habitantes e incluso de los estados extranjeros y reyes. También promovió una industria turística rentable. Los plateros, como Demetrio en Hechos 19, 24 y 38, el líder del gremio de los plateros, hicieron su fortuna vendiendo souvenirs del templo y la diosa Artemisa a los turistas de la ciudad, versículos 25 y 28. El culto religioso patrocinado por el Estado también era responsable de las muchas actividades culturales, además de los sacrificios públicos diarios. En el templo de Artemisa se celebraban fiestas, festivales, banquetes, procesiones, concursos de atletas, actores y músicos y otros juegos sagrados en honor de la diosa Virgen. Asimismo, se adoraba a un gran número de otros dioses o diosas. La mayoría de las mujeres en Éfeso eran educadas. La cultura romana y griega valoraba la educación, de modo que tanto los niños como las niñas estaban escolarizados hasta la edad de 12 años y se les enseñaba a leer, escribir y los conceptos elementales de matemáticas.
Algunos niños mayores cuyas familias podían permitírselo iban a escuelas más avanzadas donde estudiaban oratoria y los escritos de los grandes genios. Éfeso era sede de un reconocido centro para los estudios filosóficos y retóricos, aunque pocas personas avanzaban en su educación formal hasta ese punto. Esta escuela de posgrado no estaba abierta para las mujeres. Sin embargo, eso no significa que las mujeres no pudieran alcanzar una educación avanzada. Las mujeres de clase alta recibían una educación de parte de tutores privados. El hecho de que leyeran y escribieran literatura y poesía durante este periodo quedó ilustrado en los muchos tributos y epigramas poéticos, los cuales demuestran que las mujeres estaban entre los devotos reconocidos de la literatura. La filósofa más famosa de la antigüedad, Hipatia de Alejandría, escribió varios tratados y llegó a ser directora de una escuela de filosofía. Mientras que los hombres en Éfeso solían juntarse en lugares públicos para escuchar los debates y enseñanzas de los filósofos, las mujeres de la clase alta se reunían en lugares privados, asistiendo con frecuencia a estos debates en salones y tertulias. La tradición que sugería que Éfeso había sido fundada por mujeres guerreras amazonas y que una deidad femenina la cuidaba, indica que las mujeres desempeñaban un papel importante en esa sociedad. Además, las leyes romanas les garantizaban a las mujeres muchos derechos y libertades. La descendencia masculina y femenina tenían los mismos derechos de herencia, por lo tanto, las mujeres heredaban bienes. Asimismo, la ley establecía que los bienes de la esposa podían mantenerse separados de los del esposo, excepto la dote, y que ella podía reclamar su dinero en caso de divorciarse. Una mujer casada podía mantener su apellido de soltera o usar el de su esposo. El divorcio se lograba fácilmente por cualquiera de las partes y era un hecho común. Había muchas mujeres adineradas independientes. Si bien legalmente necesitaban la autorización de la cabeza de la familia para realizar transacciones legales, al parecer esta no era difícil de conseguir. Habitualmente las mujeres poseían bienes y negocios y tenían su propio dinero. Las mujeres de esa época no podían votar ni ocupar un cargo, pero eso no significa que no estuvieran involucradas en la vida política. En el año 42 a.C., una mujer rica llamada Hortensia dio un discurso famoso en el foro romano para oponerse a una ley que proponía agravar las riquezas de las mujeres más adineradas de Roma con el propósito de financiar la guerra contra los asesinos de César. Ella no fue la única mujer que ejercitó una influencia política significativa. Una mujer llamada Livia resultó sumamente influyente en materia política, hasta el punto de que le fue otorgado el título ilustre de Madre de la Patria. Al igual que muchas otras mujeres ricas e independientes, Livia también fue una patrocinadora notable del arte, la literatura y la filosofía. La iglesia primitiva dependía de las riquezas de esta clase de mujeres. Las iglesias se reunían en sus hogares y proveían apoyo financiero para el ministerio. En Éfeso, las mujeres podían trabajar en casi todas las profesiones. Una mujer no podía ser soldado o una senadora romana, pero prácticamente todo lo demás era válido. Podía ser comerciante, vendedora o fabricante de joyas, o trabajar en la artesanía o en la industria textil. De acuerdo con los registros históricos, al menos una mujer era herrera. Priscila fabricaba tiendas. El hecho de que una mujer trabajara o no tenía que ver más con su condición socioeconómica que con cualquier otra cosa. Como mencioné antes, una tercera parte de los habitantes de Éfeso eran esclavos, al servicio de la clase alta. Muchas mujeres de clase media trabajaban en el comercio con sus esposos y muchas mujeres de clase media y alta poseían negocios. Por lo tanto, parece que la mayoría de las mujeres de Éfeso contaban con empleos remunerados, más allá de sus funciones como esposas y madres. El ambiente del antiguo Éfeso sorprendentemente era parecido al nuestro. La población tenía una ferviente devoción por la condición física. Los atletas, los músicos y los actores eran ampliamente populares y alcanzaron una fama y fortuna considerables. El consumismo estaba fuera de control. Las mujeres trataban de copiar la última colección de ropa y peinado de la aristocracia romanas. Las creencias morales eran diversas. Los chismes en las calles ardían con los escándalos sexuales de mujeres prominentes como Mesalina, la poderosa e influyente esposa del emperador romano Claudio. Ella recibió en su cama a varios amantes, y Popea Sabina, una plebeya que rechazó a su marido, sedujo a un senador y finalmente se convirtió en la amante y luego en la esposa del despiadado emperador Nerón. La prostitución era legal, pública y muy extendida. Ninguna censura moral estaba dirigida al hombre que se involucrara en actos sexuales con niños.
Éfeso era extremadamente pluralista, incluyendo a los griegos, romanos y varios otros orígenes étnicos y culturales. La cultura abrazaba la diversidad religiosa, celebraba la libertad moral y fomentaba la tolerancia y la inclusión. Cualquiera que asegurara profesar la religión correcta, creer en el único Dios o tener una sola verdad, estaba destinado a enfrentar la marginalización social y hasta la persecución. Podemos asumir que muchas de las mujeres en la iglesia de Timoteo eran personas cultas. Los peinados ostentosos, las joyas y los vestidos que se mencionan en 1 de Timoteo 2:9 y la advertencia a los ricos en 1 de Timoteo 6:17-18 demuestran que había mujeres ricas en la congregación. Varias de esas mujeres habrían tenido sus propios negocios. Al menos algunas de ellas fueron educadas de manera privada, instruidas por maestros como Himeneo y Fileto, 2 de Timoteo 2:17-18. Unas pocas posiblemente eran dotadas por la poesía y la filosofía. Dado el contexto histórico y cultural, creo que las mujeres en la iglesia de Timoteo no se hubieran considerado a sí mismas como débiles, sino todo lo contrario, eran exitosas, independientes y autosuficientes. Probablemente algunas tendrían una actitud engreída y descarada que se avenía bien con sus posiciones privilegiadas y bolsos elegantes. Para los estándares romanos contemporáneos y probablemente también para nuestros estándares, se las habría defendido y exaltado como modelos de fortaleza. No obstante, Pablo no basó su afirmación en el estándar de la comunidad, sino en uno espiritual. Estas mujeres no estaban ni cerca de ser importantes y capaces como creían ser. En cambio, eran pequeñas, poco desarrolladas e insuficientes. No eran fuertes como la amiga de Pablo, Priscila. Simplemente eran mujercillas débiles. ¿Por qué? Los problemas de las mujeres pequeñas. No recuerdo a nadie que me haya llamado pequeña. Al medir 1,80 m, el comentario que siempre me hacen es: vaya, eres alta, ¿juegas baloncesto? Dependiendo de mi humor, a veces tengo que morderme la lengua para no responder: ¿y tú eres bajito, montas ponis? Suspiró. Problemas de mujeres altas. Como vimos anteriormente, Pablo usó el diminutivo ginaikarion, que significa mujeres pequeñas, para referirse a ese grupo de mujeres en la iglesia de Timoteo, y esta etiqueta no tenía nada que ver con su estatura. Estas mujeres eran espiritualmente más bajas de lo que deberían haber sido. Eran liliputienses espirituales, versiones más pequeñas y menos desarrolladas de las mujeres fuertes de Dios. ¿Por qué? ¿Qué era lo que las volvía pequeñas? 7 hábitos que debilitan la fuerza. En 2 de Timoteo 3, del 6 al 7, aparece una declaración muy esclarecedora. Así son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Si dividimos estos versículos en cláusulas, podemos identificar 7 hábitos poco saludables que empequeñecen a esas mujeres refinadas de Éfeso para convertirlas en diminutas criaturas espirituales. Problemas de mujeres pequeñas. Mujeres débiles, van de casa en casa, cautivando o capturando, cargadas de pecados, se dejan llevar de toda clase de pasiones, siempre están aprendiendo, nunca logran conocer la verdad. 1. Toleran a los intrusos. Es cuando van de casa en casa. 2. No guardan su mente, cuando estamos hablando de que están cautivando. 3. Permiten que las cosas se acumulen, cuando se habla de que están cargadas de pecados. 4. Están dominadas por sus emociones, se dejan llevar de toda clase de pasiones. 5. No ponen en práctica lo que aprenden, siempre están aprendiendo. 6. No tienen convicciones sólidas, nunca logran conocer la verdad. 7. Aceptan una fortaleza equivocada, mujeres débiles. Aquí los tienen. 7 cláusulas, 7 hábitos que debilitan la fuerza de las mujeres cristianas de Éfeso, 7 hábitos que usted querrá evitar si quiere convertirse en una mujer fuerte. Cada hábito malo tiene su contraparte. Si fumar es un hábito malo, entonces no fumar es un hábito bueno. En este libro aprenderá a evitar los hábitos que vuelven a las mujeres débiles al acoger las conductas que las hacen fuertes. Si constantemente pone en práctica los siguientes hábitos, se convertirá en una mujer fuerte.
atrapar a los intrusos, 1. 2. Dominar su mente. 3. Deshacerse de la carga. 4. Controlar sus emociones. 5. Pasar del dicho al hecho. 6. Mantenerse firme. Y 7. Admitir sus necesidades. Como dije antes, estos no son los únicos hábitos que pueden fortalecer el corazón de una mujer. No obstante, sin duda alguna son importantes. Valiente, audaz, fuerte. Esta generación ha sido educada con la idea de que la fuerza es el atributo más importante de las mujeres. Deliberadamente, Hollywood desplegó un desfile de heroínas capaces a fin de mostrarnos lo que significa ser fuerte. Ha habido una explosión de campañas e iniciativas de gobierno, organizaciones sin fines de lucro, compañías y educadores cuyo propósito explícito es promover el empoderamiento femenino. Miles de millones de dólares se han gastado en esta misión. Las campañas sobre el poder femenino se ven reforzadas por las celebridades, los medios de comunicación y las escuelas. Los himnos acerca del poder femenino llenan las ondas radiales para que nuestros corazones se unan a la causa, como el de Beyoncé, Chicas, dominemos al mundo. El de Destiny Child, Independent Woman, Mujeres Independientes. El de Demi Lovato, Segura de mí misma. El de Rachel Platten, Canción de lucha. El de Sara Bareilles, Valiente. El de Britney Spears, Más fuerte. El de Alicia Keys, Chica increíble. ¿Qué mejor manera de infundir la idea en el subconsciente de las chicas que teniéndolas constantemente entonando canciones sobre las mujeres tomando el control? Literalmente estamos siendo bombardeadas por el mensaje de que las mujeres deben ser audaces, valientes, fuertes. La debilidad debe evitarse a toda costa. Sin embargo, si está familiarizada con la Biblia, sabrá que ser débil no necesariamente es algo malo. En 2 Corintios 12:10, por ejemplo, Pablo les dijo a sus amigos que se deleitaban en sus debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Las flaquezas y sufrimientos de Pablo le presentaron una oportunidad para depender del poder de Cristo, así que los veía de manera positiva. Como a veces me recuerda una amiga mía, todo lo que aumente nuestra dependencia de Jesús es algo bueno. Pablo pensaba lo mismo. No cabe duda de que habría animado y no reprendido a las mujeres que se sentían insuficientes y carentes de fuerza. Sin embargo, cuando Pablo desafió a las mujeres de la iglesia de Timoteo por ser débiles, obviamente no tenía en mente la clase de debilidad que se hace fuerte. Esa clase de debilidad es una cualidad positiva. Y ahí está el problema. El concepto de débil y fuerte de la Biblia no está alineado con el de nuestra cultura. Este es particularmente el caso cuando se trata de ideas relacionadas con la feminidad. Muy a menudo las mujeres creen que ser fuerte significa privarse de su feminidad y negar los aspectos más integrales y hermosos de quienes son como mujeres. Lamentablemente, una mujer que se cree fuerte quizás solo sea testaruda. Una mujer que cree que es valiente puede que solo sea imprudente. Una mujer que cree que es audaz tal vez solo sea agresiva. Una mujer que se cree segura de sí misma quizás solo sea arrogante. Una mujer que cree que es independiente puede solo ser distante. Una mujer que cree que es lista quizás solo sea insensata. Muchas mujeres han abrazado la clase de fortaleza falsa. Las mujeres cristianas no son inmunes a tener una imagen distorsionada de lo que constituye a una mujer fuerte. Todos hemos bebido del mismo veneno cultural. Si leemos la Biblia, es innegable que Dios quiere que sus hijas sean fuertes, pero con la clase de fortaleza verdadera. Esto es porque la clase de fortaleza falsa simplemente lleva a la debilidad, una debilidad equivocada. Gracias a Dios, las Escrituras establecen muy claramente la diferencia entre la clase de fortaleza verdadera y la falsa. Por esta razón, vamos a confiar en la Biblia para que nos ayude a comprenderla. Si le parece, puede leer la segunda carta de Pablo a Timoteo antes de comenzar. Son solo 4 capítulos. Se trata del libro de la Biblia que contiene el pasaje sobre las mujeres débiles. Es allí donde vamos a detenernos y pasar un buen rato. Si es ambiciosa, también puede leer la primera carta de Pablo a Timoteo. Y si es súper ambiciosa, puede sumarle el libro de Efesios. Estas 3 cartas fueron escritas para la congregación de Éfeso. Leerlas le dará un mayor entendimiento de lo que sucedía allí. Y dije que no iba a agregar a su lista ninguna tarea importante para hacer. Dios no quiere que sea una debilucha.
Él desea que usted sea una magnolia de acero, una mujer femenina y delicada con un corazón valiente a prueba de fuego. Él quiere que tenga la fuerza para decirle que no a lo que está mal y decirle que sí a lo que está bien y vivir su vida para la gloria de Cristo. Imagínense cómo sería una mujer genuinamente fuerte. No estoy hablando de la fuerza temeraria o mundana que depende de sus propias capacidades, la clase de fuerza que es inestable y frágil y se hace añicos cuando se pone a prueba, sino de una fuerza segura, mansa y apacible, que depende del poder del Espíritu Santo, de la clase de fuerza que la vuelve audaz para defender la verdad y valiente para atravesar cualquier tipo de tormenta. ¿Está lista para comenzar? Estos hábitos sorprendentemente sencillos le ofrecerán más de lo que el poder femenino alguna vez podría darle. Solo tendrá que llevar a cabo una serie de pequeños pasos de manera constante y a lo largo del tiempo a fin de fortalecer radicalmente su ser interior. Solo piense, puede volverse más audaz, más valiente y más fuerte que nunca. Antes, y lo mejor de todo, será una fortaleza verdadera.